Muy buenos días, hermanos. Esta carta de Santiago, algunos la comparan con el libro de Proverbios debido a sus declaraciones directas acerca del vivir sabiamente y también a la aguda condenación de Santiago a la injusticia social. Santiago es muy directo. Este Santiago es el hermano menor de Jesús. Es bueno aclarar esto. Santiago no es el apóstol, el que escribe aquí. El que escribe es Santiago, el hermano de Jesús. Sabemos que Jesús tuvo otros hermanos junto con José, Simón, Judas y otras hermanas. Estos hermanos de Jesús, aunque estuvieron con él y conocieron de él su entrega, que no había pecado en ningún momento, ellos nunca en el ministerio de Jesús, en su vida y ministerio, ellos no lo vieron como el Cristo, como el Mesías. Dicen que fue escrita por allá en el año 45 al año 50. Y vemos que Santiago se convierte en uno de los líderes más fuertes de la iglesia de Jerusalén. Vemos que al inicio de la carta, Santiago se identifica como su escritor. Y también que a pesar del importante cargo, lo primero que nosotros vemos aquí en esta introducción, en este saludo que él hace de la carta, es la humildad de Santiago. Él no se describe como hijo de María, ¿verdad? Él no dice Santiago, hijo de María, hermano de Jesús. Tenía mucho como para darse ahí. Ni tampoco dice el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Ni menciona que Cristo se le apareció a él en persona. Entonces, más bien se describe como un siervo, como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense cuánta humildad está mostrando aquí Santiago en esta introducción de la carta. Como una persona privada de toda libertad y bajo el dominio total de Cristo. La carta es dirigida, refiriéndose a la nación de Israel, a todos los judíos cristianos que se encontraban en la dispersión. A raíz de la persecución que se había iniciado en Jerusalén, los cristianos fueron esparcidos por todo el mundo romano, lo que se llamaba en ese tiempo lo que era el mundo romano. Y Santiago escribe esta carta como un líder interesado en el bienestar de ellos, a fin de animarlos en la fe durante ese periodo difícil que ellos estaban viviendo. Los está motivando y les recuerda que a pesar de las dificultades en que ellos se encontraban, Dios estaba con ellos. Esto es la introducción. Y aquí vemos una palabra que dice salud. Salud era un saludo común que significaba regocijarse o alegrarse. Sin embargo, para Santiago no era una simple forma, un simple saludo de formalidad. Estuve leyendo por ahí y me llamó mucho la atención que hay una forma sencilla de probar un diamante. De pronto, para los que tienen esas prendas, esas joyas, es ponerlo en un agua, en un recipiente de vidrio, en un agua clara. Y vemos cómo el diamante resplandece con un brillo especial. Lo cual no sucede con una prenda, una piedra de imitación. Cuando se ponen una al lado de la otra, hasta cualquier persona, cualquier ojo no diestro, no adiestrado, puede fácilmente notar la diferencia. Así que cuando queramos probar un diamante contra otra, cogemos un verdadero y metemos el otro y nos daremos cuenta, ¿verdad? De igual manera, el mundo
puede observar la diferencia entre un cristiano genuino y el que dice profesar la fe en Cristo. Como ocurre con las joyas, hay una notable diferencia en su brillantez, en especial cuando la persona está pasando por tiempos difíciles. Y ahí es donde vamos a entrar. Muchos tienen gran fe. La fe, tú le preguntas a cualquiera, tiene mucha fe. Pero ante las situaciones, ante los problemas, ante las adversidades o los desengaños, ya las cosas cogen por otro lado. La forma en que una persona enfrenta las pruebas revela si su fe es genuina o no. Si es genuina o es falsa, hermanos. En la parábola del sembrador, Jesús explicó que las semillas que habían caído sobre las rocas, habiendo recibido la palabra, la cogieron con gozo, pero estos no tenían raíces. Ellos creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y dice que la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. ¿Saben algo? En este mundo todos tendremos aflicciones. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Todo el que viene a este mundo sufre en alguna manera las pruebas. Y esto es consecuencia de la caída del hombre, del pecado. Esa sociedad, este mundo corrompido por el pecado, no nos deja otra opción. Y los hijos de Dios no estamos exentos de esas pruebas, hermano. Estas pruebas son inevitables para todos. Todos vamos a pasar por la prueba. No es si te toca, si pasas, no. Cuando pases, porque vamos a pasar por las pruebas en todo tiempo. Y Jesús mismo le aseguró a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicciones. Pero entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué como hijos de Dios no somos librados de esas pruebas? ¿Verdad? Digo, bueno, si yo estoy en oración, yo vengo a la iglesia, yo comparto la palabra. Bueno, ¿por qué Dios no nos libra de estas pruebas? ¿Por qué nuestro Señor permite las pruebas en la vida de su pueblo? Esas preguntas, ¿verdad? Cuando nuestra fe es poca, llegamos a hacer esa pregunta, a hacernos esa pregunta, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero vamos a dar algunos puntos por los cuales nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, necesita pasar por las pruebas. En primer lugar, en medio de la prueba, probamos la fortaleza de nuestra fe. En muchos sentidos, el Señor nos ayuda a tomar inventario espiritual para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Hermanos, una persona que se vuelve resentida, amargada, que muestra compasión de sí mismo cuando se enfrenta a los problemas, deja al descubierto en una forma clara una fe débil. Por otra parte, una persona que se identifica más y más al Señor en la medida que se intensifica la prueba y pide su ayuda para llevar la carga, demuestra también de forma clara una fe robusta. Esa es la actitud que tenemos que nosotros tomar como cristianos maduros en la fe.
En el libro de Abacú, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y agrega, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. No importa la situación, no importa lo que esté sucediendo, no importa si se acaba todo, pero estaré ahí, firme, confiando en el Señor. En segundo lugar, otra de las causas por las cuales nosotros tenemos que pasar por esas pruebas es para que nosotros seamos humildes, para no permitir que nuestra confianza en el Señor se vuelva arrogancia. ¿Qué pasa? Mire, cuando nuestras bendiciones son mayores, tanto más vamos a ser tentados por Satanás para que la veamos como nuestros propios logros, para que la veamos de que somos capaces, de que sí podemos y no como la obra del Señor. Podemos caer en esto. Por eso el Señor nos pasa por las pruebas. También Dios permite que suframos pruebas a fin de librarnos de nuestra dependencia de las cosas materiales. Hermano, cuanto más bienes y conocimiento, experiencia, reconocimientos terrenales acumulamos, cuanto más beneficios materiales que no son del todo malos, porque eso es una bendición de Dios, sino que pueden fácilmente convertirse en el centro de nuestra atención y en el fundamento de nuestra confianza. Hay momentos de nuestra vida que confiamos en lo que tenemos, en lo que hemos adquirido, y nos alejamos de Dios. Y Dios nos pone ahí, y entonces viene la prueba para que nosotros regresemos y nos demos cuenta que es Dios, nuestro Señor, el que nos proporciona todas estas cosas, que nos bendice con ellas. Hermanos, la prueba también puede tener como propósito de llamarnos a la esperanza eterna y celestial. Cuanto más duras sean nuestras pruebas y cuanto más tiempo duren, tanto más anhelamos estar con el Señor. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 14. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuánto podemos anhelar estar con el Señor en la gloria? Hay muchos propósitos en las pruebas por las cuales el pueblo cristiano debe pasar. Hay un propósito en pruebas de que Dios nos revela para que nosotros nos demos cuenta lo que realmente amamos. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac, no solo probó su fe, sino su amor incondicional por el Señor. Está por encima de todas las cosas. Y quedó demostrado en esa actitud que llevó a Abraham, ese sacrificio que Dios le puso. También las pruebas nos ayudan para capacitar a otros en esas pruebas. Las pruebas desarrollan en el pueblo santo de Dios fuerzas perdurables para servicios mayores. Hermanos, por esto y por mucho más, no podemos sentirnos derrotados cuando estemos pasando por situaciones de dificultad. Dice Santiago
hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando todo está en calma y en comodidad, estamos viviendo por los sentidos y no por la fe. Hay algo que si nosotros analizamos muy bien, me pareció una buena frase que dice que nunca se conoce el valor de un soldado en tiempos de paz. No podemos probar el soldado en la oficina, ¿verdad? Y no es que él es un guerrero tremendo, no. Es cuando está allá, cuando está en el combate. Cuando estemos en la prueba por la cual tenemos que pasar, cuando vengan esas crisis, si nosotros la enfrentamos, el resultado será paciencia, perseverancia, voluntad firme, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. El cristiano con la fe débil, ante cualquier situación, se desborona. Ante cualquier pequeño problema, tenemos que confiar porque Él nos los asegura en su palabra. Y la palabra de Dios es verdad. Entreguemos todas nuestras cargas, entreguemos todos nuestros problemas al Señor. Nosotros, como cristianos, seguidores de Cristo, conocedores de la palabra, tenemos que dar ejemplo, tenemos que mostrarnos como verdaderos soldados. No nos dejemos, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos maduros, porque esa fe en nosotros produce paciencia, produce rectitud y todos los demás frutos del Espíritu Santo, sin que nos falte más nada. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta su próximo regreso. Amén. Amén.